por ejemplo, en la papa se encuentra en forma muy abundante el almidón. Entonces, les digo, es un producto que se encuentra sobre todo en los vegetales. Bueno, las características y propiedades del almidón se presentan como polvo blanco, fino, insípido, constituido por gránulos característicos microscópicamente para cada especie. Es decir, cada especie nos define bien de qué fuente proviene. Es decir, al ver el microscopio nosotros podemos determinar de dónde proviene ese almidón. ¿Por qué? Porque tiene características muy particulares. Por sus características se toman en cuenta el tamaño, aproximadamente de 2 a 150 micras. La forma de los gránulos de almidón también se toman en cuenta. Los hilios o el núcleo, o sea, cómo están los gránulos en forma individual, cómo están constituidos, si están combinados, si no están combinados, si tienen círculos concéntricos o no tienen círculos concéntricos. Las estratificaciones, si son gránulos simples o compuestos, en algunos casos son simples gránulos y en otros están compuestos, o sea, están formando cadenas o no. Y el aspecto de la luz polarizada, o sea, son características que se toman en cuenta para identificar los gránulos de almidón. Aquí tenemos algunos, por ejemplo, el almidón de maíz. Este almidón de maíz que viene en dos tamaños, en los grandes y en los pequeños. Podemos tener el almidón de papa, el almidón de chícharo, y así podemos ver, por ejemplo, el del maíz acá en el dibujo. Aquí está un esquema de cómo está constituido el almidón de maíz. El C es de la avena y el D es del trigo. Un dibujo más o menos que nos indica cómo está estructurado los gránulos de almidón. Y acá en esta figura vemos cómo vienen unas celdas granulares que van a contener a los gránulos de almidón. Las características que tiene el almidón es que es insoluble en agua fría. En agua caliente se hincha, embebiendo agua, o sea, atrapando el agua. Se tiñe de color azul, violeta, con solución de Lugol, y da glucosa como producto final de la hidrólisis total. Ya habíamos hablado que era un polisacárido, que era un polímero básicamente de glucosas que están formando el almidón. Los usos que tiene el almidón es principalmente en la alimentación. En la industria se puede utilizar, por ejemplo, como apresto o como aditivo en los textiles y en el papel, por ejemplo. Y tiene algunos otros usos, hasta en la perforación de pozos se puede obtener algo de, bueno, es más bien el grano de maíz, por ejemplo, por esa friabilidad, por esa eliminación de las partes más duras, sirve bastante para la perforación de pozos. El laboratorio de análisis se utiliza también para la iodometría. Las enzimas específicas del almidón son las amilasas, enzimas cuyo sustrato específico es el almidón. El nombre de diastasas corresponde a un sinónimo de las amilasas, aunque se usa principalmente para designar la sulfamilasa que se extrae de los cereales. Entonces a las amilasas también se les dice o se les conoce con el nombre de diastasas. El origen que tiene estas enzimas amilasa es fúngico, se obtiene muy adecuadamente del Aspergillus oryzae, bacteriano del Bacillus steatothermophilus y Bacillus subtilis, y algunos de cereales y de páncreas porcino sobre todo. La enzima alfa-amilasa se encuentra en poca cantidad en el trigo y abunda más en aquel que ha sido parcialmente germinado. Entonces, obviamente, cuando el grano está germinado, es que, podríamos decir, surge
todos los complejos enzimáticos. Es por ello que se encuentra en el gránulo germinado. Las beta-amilasa, por el contrario, se encuentra en gran cantidad en este cereal. Aquí tenemos básicamente una molécula de almidón y cómo es atacada por las beta-amilasas y las alfa-amilasas. El ataque de las alfa-amilasas es completamente al azar, o sea, que cada 4, 6, una unidad de glucosa va a atacar las alfa-amilasa. En cambio, las beta-amilasa, su ataque al almidón es ordenado, de 2 en 2, comenzando por la terminal no reductora. Se detiene este ataque cuando hay ramificaciones. En las ramificaciones, los productos de la hidrólisis enzimática se les conoce como destrina limitante. Entonces, aquí podemos ver que si el ataque es por amilasas, vamos a obtener unidades o porciones de glucosa. En cambio, si es por beta-amilasa, las porciones va a ser de 2 glucosas, un disacárido, y las dextrina limitantes si es pues, por glucosidasas en donde se encuentra la ramificación del almidón. Ya habíamos visto que el almidón está constituida por la parte lineal, que es la amilosa, y la parte ramificada, que era la amilopectina. Bueno, algo importante para la industria y para la tecnología de alimentos es la formación de geles de almidón. O sea que la gelatinización son las modificaciones que ocurren cuando los gránulos de almidón se tratan con calor y en medio acuoso. Se realiza en 3 etapas. Primeramente hay una hinchazón, un embebimiento de agua. Después viene la fragmentación y por último la formación del gel. En la hinchazón es cuando se aplica el calor a una disolución de almidón, que se hincha los gránulos de almidón por absorción de agua, o sea, va embebiendo agua, va chupando agua y por eso se hincha el almidón. Desaparece la estructura cristalina de la amilopectina, o sea que desaparece la estructura ramificada del almidón, que corresponde a la amilopectina. La gelificación, pues es el intervalo de temperatura en el que se produce el hinchamiento de los gránulos. Durante la gelificación, la amilosa, que es soluble, se solubiliza en el agua. La amilosa sabemos que es la parte lineal del almidón. Entonces se solubiliza en el agua y al final los gránulos muy hinchados dan lugar a la formación de una pasta. Es la pasta de almidón, que tiene una elevada viscosidad. Podríamos hablar en palabras más comunes, más simples, que es esta pasta de almidón no es otra cosa más que el engrudo. Si se sigue calentando, llega a un punto en el que los gránulos se fragmentan, por lo tanto de la fragmentación, disminuyendo la viscosidad drásticamente. Si se agita la mezcla, se favorece que los gránulos de almidón se fragmenten. Entonces, primeramente hay una hidratación y posteriormente una fragmentación. Y la formación del gel o gelificación, ¿sí? ¿Alguien tiene abierto su micrófono? La formación del gel o gelificación sucede cuando se enfría la pasta y se forma un gel por formación de puentes de hidrógeno entre las moléculas de amilosa y amilopectina y dejan espacios en donde queda atrapada el agua. Entonces, básicamente hay formación de puentes de hidrógeno entre la amilosa y la amilopectina. Mediante un viscosímetro podemos seguir sus variaciones en la viscosidad. Este gel se va tomando varias consistencias, hasta, sobre todo, va variando la viscosidad, desde ser muy acuoso hasta ser muy, muy viscoso.
Aquí tenemos un esquema básicamente de cómo se lleva a cabo la gelatinización y gelificación. Los gránulos de almidón, hay una disolución en agua de 60 a 70 grados centígrados y suceden cambios únicos o irreversibles que culminan con la gelatinización, la cual se produce en varias etapas. Primeramente en la ruptura del enlace de hidrógeno entre los polímeros de la capa de la cadena por temperatura. Absorción de agua, hidratación o hinchamiento, aumento de la viscosidad y formación de una pasta. Esa es la gelatinización. De ahí, la temperatura de gelatinización va a depender de la variedad de almidón y contenido de amilopectina y amilosa. La amilosa, por su estructura lineal, forma geles más consistentes. En fin, y tenemos después de la gelatinización que al enfriarse se produce la gelificación, o sea que las cadenas de amilosa se acercan, se forman 9 puentes de hidrógeno y una red tridimensional capaz de retener agua en su interior. Entonces, básicamente eso es como sucede con la gelificación y gelatinización del almidón. La gelatinización y gelificación le confieren al almidón las propiedades de espesante, que se aplica por el aumento de la viscosidad en mayonesas, mermeladas, yogures, batidos, helados, mouse. También propiedades de estabilizante, que se utiliza para aumentar levemente la viscosidad y mantener partículas en suspensión, por ejemplo, en la leche chocolatada, o como gelificante, para dar consistencia firme a flan, a yogures, y en menor concentración actúa como estabilizante. O sea que el almidón ya gelificado tiene bastantes aplicaciones y bastantes usos. Puede suceder que también que los gránulos del almidón, gracias a la temperatura que es de 60 a 70, se lleve a cabo la gelatinización, pero si se aumenta la temperatura a 80 o 100 grados centígrados, hay una expulsión del almidón y gelificación. Hay que acordarnos que a esa temperatura va aumentando la viscosidad. A esa expulsión del almidón y gelificación se llama retrogradación o sinéresis. La retrogradación y básicamente la sinéresis no es otra cosa más que la eliminación de agua, ya que se ha aumentado la temperatura. Bueno, ¿qué factores influyen en la formación de geles? Primeramente, influye el origen del almidón, que ya vimos que puede provenir de varios productos. Su concentración, o sea, la cantidad de soluto, la presencia de solutos, qué cantidad de otros solutos como azúcar, como sal, puede haber, y la presencia de grasas. Entonces son factores sumamente importantes. Por ejemplo, en cuanto al origen del almidón, hay distintos tipos de gránulos o granos. Cuanto más larga sea la zona de unión de los puentes de hidrógeno, el gel será más fuerte, más resistente. Los almidones de alto contenido de amilosa permiten obtener geles más firmes y de un modo más rápido. Entonces, todo va a depender de esas zonas de unión de los puentes de hidrógeno. La concentración de la disolución de almidón de partida. Cuanto mayor es la concentración de almidón, mayor es la viscosidad que se consigue. Y esto podríamos decir que es obvio, que mayor cantidad de almidón va a espesar más, va a ser más viscosa la gelificación. La presencia de solutos en la disolución del almidón, pues la viscosidad disminuye con la presencia de sacarosa, disminuye la fuerza del gel. La sacarosa interfiere en las interacciones con el agua por su afinidad a ella y la absorbe. Debido a eso, a que la sacarosa atrae el agua, retiene el agua, por eso es que interfiere en las interacciones con el agua y por eso disminuye la fuerza del gel. La estructura del almidón queda más íntegra al no interaccionar con el agua, por lo que se debe aplicar más temperatura
para producir la rotura de la pasta de almidón. La presencia de grasas. Las grasas ejercen también una acción plastificante debido a que forma complejos que hacen que el gel sea menos resistente, sea menos fuerte. Entonces, esto es importante conocerlo porque a veces se utiliza almidón en presencia de grasas, sobre todo en la elaboración de algunos productos de repostería. Provocan la ruptura de la amilosa, por lo que las zonas de unión que quedan son pequeñas y esto hace que reduzca la fuerza del gel. Entonces debemos de tener en cuenta que influye también la presencia del gel para la consistencia, para la viscosidad del gel formado. Hay que tener en cuenta esa presencia de grasas. La estabilidad de los geles del almidón. Cuando se deja el almidón gelificado en reposo, comienza a exudar agua. Era la retrogradación o sinéresis. Esta comienza a expulsarse, comienza a salir agua. Donde está colocado el almidón se va viendo que hay agua remanente. Entonces es cuando se deja el almidón gelificado en reposo. Ocurre porque las zonas de unión se hacen más grandes y dan lugar a zonas cristalinas que precipitan al ser tan grandes. Al precipitar, el agua sale de la red tridimensional, o sea, como un exudado. El polímero responsable de la retrogradación es la amilosa, que por su estructura es la única que puede formar esas zonas de unión tan grande, porque la amilosa es la parte lineal, la parte más larga del almidón. La retrogradación se presenta frecuentemente en las cremas de pastelería, en las salsas o purés. Su solución a este problema de estabilidad que confiere la retrogradación es usar variedades cereas que no contienen amilosa como el maíz. En el caso del maíz nos produce un almidón serio, un almidón que casi no tiene amilosa, o sea, es más bien la porción ramificada, la amilopectina. Para ello es que el maíz se utiliza mucho como estabilizante de muchas salsas y purés. Utilizar también almidones modificados químicamente para conseguir geles con mayor estabilidad. Entonces también esta retrogradación, esta eliminación de agua se puede usar con almidones modificados. Y de los almidones modificados, pues tenemos que el creciente conocimiento que se tiene de la estructura granular de los diferentes almidones y su relación con las propiedades físicas ha permitido a los químicos modificar los almidones naturales para satisfacer necesidades especiales de los alimentos y otras industrias. Y vamos a ver la serie de almidones modificados que se han obtenido a lo largo de este tiempo. Los cambios de las propiedades del almidón por modificación química son las siguientes. Hay un mejoramiento de la solubilidad, hay una modificación de viscosidad, modificación de las propiedades de gelatinización, de las propiedades de gelificación también hay una modificación. Hay reducción de sinéresis, de esa porción de eliminación de agua, mejoramiento de la estabilidad al pH, temperatura y agitación. Y hay un control de la retrogradación y la estabilidad a la congelación y descongelación también se ve que son favorecidas. Los almidones modificados son almidones sometidos a modificaciones tanto físicas, químicas, mecánicas y enzimáticas para obtener las funciones deseadas del producto final, las cuales son de utilidad tecnológica. Los tipos de almidón modificados son los siguientes: el almidón pregelatinizado, el almidón oxidado, el almidón entrecruzado o reticulado, el almidón sustituido, el almidón termoplastificado o conocido como ATP, pero no es el ATP bioquímico, sino que así se ha abreviado el almidón termoplastificado. El almidón pregelatinizado, pues es el almidón modificado más simple.
Se obtiene a partir de un almidón que solo ha llegado a gelatinizarse. Se calienta hasta que se forma la pasta y luego se deseca hasta conseguir un polvo fino y seco. Entonces, este almidón es el pregelatinizado, que se llega a formar la pasta y luego esa pasta es deshidratada, se seca y se muele y se obtiene el polvo fino y seco. Este almidón ha sido gelatinizado pero no gelificado. Se utiliza en salchichas y alimentos infantiles deshidratados. El almidón oxidado se emplea en la industria textil y papelera. En la industria de alimentos está creciendo debido a que el almidón oxidado presenta baja viscosidad, alta estabilidad, claridad y capacidad para formar películas. Por estas 4 funciones es que se está utilizando últimamente en la industria de alimentos, el almidón oxidado. Los agentes más frecuentemente utilizados son el bromuro de sodio, el cloro gaseoso, el hipoclorito de calcio, el permanganato de potasio, el persulfato de amonio y el hipoclorito de sodio, que son los que nos ayudan a que se lleve a cabo la oxidación del almidón. El almidón oxidado se produce al reaccionar el almidón nativo con un agente oxidante específico, bajo condiciones controladas de pH y temperatura. Aquí podemos ver la reacción. El ataque es donde está la B, ahí en ese enlace glucosídico se lleva a cabo la oxidación con hipoclorito de sodio y hay un rompimiento de la molécula. El almidón entrecruzado o reticulado, que se obtiene introduciendo pequeñas y variables cantidades de agentes productores de enlaces covalentes entre las moléculas de almidón, modificando levemente su estructura, ya que se forman estos enlaces cada varios restos de azúcar. Generalmente se utilizan los siguientes reactivos: la epicloridina, el oxicloruro de fósforo, la acroleína y el trimetafosfato de sodio. Entonces, se utilizan generalmente para llevar a cabo esa oxidación. El resultado es un gel más estable a la temperatura y al medio ácido, pero tiene algunos inconvenientes como su alto costo debido a los reactivos y su escasa resistencia como para ser estable durante la congelación o en almacenamientos muy prolongados. Tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas. El almidón sustituido. Este almidón sustituido se forman ésteres en su estructura al reaccionar con determinados compuestos. Si reacciona con anhídrido acético, se formará acetato de almidón. Estos almidones son resistentes a medios ácidos. Todos los almidones modificados se pueden combinar con otro tipo de almidón, consiguiéndose así un almidón más resistente y con características apropiadas. Son seguros e inocuos, por lo que están admitidos, ya que se metabolizan como los hidratos de carbono normales. Las modificaciones no se metabolizan, sino que se eliminan. Se utilizan como aditivos y no están limitada la cantidad de estos almidones modificados en los alimentos. Es la gran ventaja, que los almidones modificados se metabolizan, pero las modificaciones se eliminan antes de que sea metabolizado. Y por ello es que se usan bastante como aditivos. El almidón termoplástico, el ATP. Este almidón se puede convertir en un material termoplástico por la desintegración granular en presencia de plastificantes, como es el caso de agua, glicerol, sorbitol y xilitol, mediante su procesamiento con equipos usualmente empleados en la obtención de plásticos sintéticos como los extrusores. El almidón termoplástico presenta varios atributos: biodegradabilidad, es un material renovable y de bajo costo. Estos son
varios atributos, varias funciones que hacen por eso útil el almidón termoplástico, sobre todo la biodegradabilidad. Las desventajas es que el problema en su estabilidad estructural es susceptible a la retrogradación, o sea, a la sinéresis y a la cristalización. Las características y funciones de los almidones modificados. Puede ser estas características funcionales: la hidrólisis, la oxidación, el entrecruzamiento, la sustitución y la pregelatinización. Son las características funcionales de los almidones modificados. La hidrólisis, pues se reduce la viscosidad, hay una hidratación a menor temperatura y formación o no de geles, de acuerdo a cómo se emplee o a cómo se utilice, y también su concentración. Usos: en productos horneados, en snack, en saborizantes, en confites. Se llega a utilizar este tipo de almidón modificado. La oxidación: en menor viscosidad, en hidratación a menor temperatura. Por eso sus usos son en industria farmacéutica, en la goma de mascar, en los aderezos, en los productos lácteos, en los malvaviscos. El entrecruzamiento se utiliza sobre todo en los almidones cuando se requiera menor viscosidad, una mayor temperatura de hidratación, una mayor estabilidad a pH ácido, mayor resistencia a la agitación mecánica y mayor tolerancia térmica. Es por ello que se usa en alimentos ácidos, en salsas para pizzas, para pie de frutas, alimentos infantiles y conservas. Los almidones sustituidos confieren una mayor viscosidad, una hidratación a menor temperatura, una menor sinéresis y una estabilidad a la congelación. Y los usos son en alimentos refrigerados y congelados. Los almidones pregelatinizados tienen una buena solubilidad en agua fría y son espesantes. Por ello, su uso es en alimentos infantiles, helados, cremas, alimentos instantáneos y en sopas y budines. Los productos de la hidrólisis del almidón. Si partimos del almidón gelatinizado, podemos hidrolizarlo, ya sea tratándolo con ácidos para que se lleve a cabo la hidrólisis ácida o utilizando enzimas para que se favorezca la hidrólisis enzimática. Se obtiene una serie de productos muy comunes en la industria alimentaria como ingredientes de los alimentos. Aquí tenemos otra vez el ataque al almidón por las enzimas amilasas, la beta, la amilasa y la glucosidasas. Se obtiene una serie de productos muy comunes como ingredientes en la industria alimentaria de los alimentos. Se obtiene glucosa pura cristalizada, jarabes de glucosa y otros productos. Algunos de ustedes quizás los conozcan por el nombre comercial. La miel caro, por ejemplo, es el nombre comercial de este tipo de productos. Productos de la hidrólisis del almidón según el grado de conversión, el valor de equivalentes. El almidón pues tiene un valor de destroza equivalente pues 0. Las maltodextrinas un valor de destroza equivalente de 20. Los sólidos de jarabe de maíz destroza equivalente de 40 y las destrozas de 80 y la D-glucosa de 100. La glucosa pura cristalizada pues es un polvo fino que se obtiene cuando el almidón se hidroliza lo máximo posible hasta que la glucosa cristaliza. Este producto se puede utilizar en alimentos que tengan que ser solubilizados rápidamente, ya que esta glucosa es muy soluble. El jarabe de glucosa. Estos son almidones hidrolizados que no cristalizan. En función de las condiciones de hidrólisis, se obtienen distintos productos en función de la proporción de la glucosa denominada equivalentes de destroza. Cuanto más hidrolizado esté el almidón, se tiene más proporción de destroza. Otros productos de la hidrólisis del almidón menos utilizados
son las ciclodestrinas, que tras hidrolizarlo se trata con una enzima que forma ciclos de 6 o 7 restos de glucosa, las glucosaminas, glucoamilasas, por ejemplo, que son las que hidrolizan las ramificaciones en el almidón. Entonces, son el tipo de enzimas que se utiliza. Los jarabes ricos en fructosa o jarabes isomerizados, que se obtienen por el tratamiento mediante enzimas que isomerizan la glucosa fructosa, obteniéndose así un sabor más dulce. Simplemente acordémonos de la inversión de la sacarosa, o sea, aquí se utilizan enzimas como por ejemplo las invertasas, que llegan que realizan esa isomerización, o sea, la transformación de glucosa a fructosa. Todos estos productos de la hidrólisis del almidón son muy importantes, ya que obtenemos sabores dulces de forma más barata que a partir de la sacarosa. Y aquí tenemos los usos del maíz en bebidas en polvo, en helados, en confiterías, en postres, en snack, en carnes procesadas y en dulces de leche. Bien, pero veamos ahora los polisacáridos estructurales. Sabemos cuáles son los polisacáridos estructurales, como es el caso de la celulosa. Son glúcidos que participan en la construcción de estructuras orgánicas. Los más importantes son los que constituyen la parte principal de la pared celular de plantas, hongos y otros organismos eucarióticos osmótrofos, es decir, que se alimentan por absorción de sustancias disueltas. Entonces, estos polisacáridos estructurales van a ser básicamente la celulosa y la hemicelulosa. Polisacáridos estructurales de importancia alimentaria también pueden ser las pectinas, los alginatos, el agar y los carragenanos, la celulosa y las gomas. También son polisacáridos estructurales aparte de la celulosa y la hemicelulosa. Las pectinas son polímeros del ácido galacturónico de alto peso molecular. Es una sustancia natural que se encuentra en los frutos, generalmente en frutos un poco verdes. Ahí los vamos a encontrar porque se va hidrolizando conforme el fruto va madurando. Es un producto que se utiliza bastante en la elaboración de algunos alimentos, como es el caso de las mermeladas. ¿Por qué? Porque tiene esa función, esa capacidad de gelificar las pectinas y le dan la consistencia y apariencia a las mermeladas en forma rápida y adecuada. En 1825, el químico francés Henri Branconot aisló la pectina por primera vez, reconociendo su papel en esos productos. La producción comercial de pectinas comenzó en 1908 en Alemania, a partir de los restos de la fabricación de zumo de manzana, de jugo de manzana, o sea, todos los derivados, todo lo que quedaba de elaboración del jugo de manzana se reprocesó para obtener la pectina. La pectina se extrae con agua caliente acidificada, precipitándola con alcohol, con etanol o con una sal de aluminio. La cantidad y calidad de pectina presente va a depender del tipo de fruta y de su estado de madurez. En la preparación de mermeladas, la primera fase consiste en reblandecer la fruta de forma que se rompan las membranas de las células y extraer así la pectina. Por eso se aconseja que la fruta que se utiliza para la elaboración de las mermeladas no sea fruta madura, sino que esté comenzando su maduración o que tenga algo de verde, de estar verde antes de ser inmadura, para que se tenga una buena mermelada. El contenido de pectina en los frutos. Por ejemplo, las frutas ricas en pectina son la manzana, el limón, la naranja, la lima, el pomelo, el membrillo. O sea, los cítricos se caracterizan por ser una fuente de pectina, melocotón, la pera, la piña, el tomate, la mora y la berenjena.
La fruta verde contiene la máxima cantidad de pectina, como protopectina. La fruta madura contiene algo menos. La pectina se extrae más fácilmente cuando la fruta se encuentra ligeramente verde y este proceso se ve favorecido en un medio ácido. Era lo que ya les comentaba. El valor comercial de la pectina está dado por su capacidad para formar geles. La calidad de la pectina se expresa en grados SAC, que los grados SAC es con lo que se mide la fuerza de gelificación de la pectina. La cantidad de pectina a usar es variable según el poder gelificante de esta y la fruta que se emplea en la elaboración de la mermelada. Los grados SAC los definimos como el número de gramos de sacarosa que en una solución acuosa de 65 grados Brix y un valor de pH de 3.2 aproximadamente son gelificados por 1 gramo de pectina, obteniéndose un gel de una consistencia determinada. Entonces, esos serán los grados SAC. O sea que nos forma un gel a partir de una solución acuosa de 65 grados Brix a un pH de 3.2. Los grados SAC de una determinada pectina extraída de una fruta como la manzana o la cáscara de cítricos varía principalmente según el grado de madurez de la fruta, del proceso de extracción y de las condiciones de almacenamiento de la pectina obtenida. Si ustedes quieren tener pectina para elaborar mermelada, pues simplemente vayan a una tienda que vende productos para panificación o productos para repostería y ahí pidan la pectina. El gran inconveniente es que no saben qué grados SAC tiene la pectina, pero es pectina. ¿Cómo es la estructura de las pectinas? Las pectinas están formadas fundamentalmente por largas cadenas de unidades de ácido galacturónico con el grupo carboxilo libre o con el carboxilo esterificado por metanol metoxilado. En determinados puntos de la estructura de la pectina existe otro azúcar que es la ramnosa. La ramnosa provoca la formación de codos pépticos doblando el polímero de ácido galacturónico. Las zonas lisas corresponderá a la cadena lineales de ácido galacturónico que cada cierto resto se doblan. Aquí podemos ver dónde se encuentra la ramnosa. La ramnosa se encuentra por acá. ¿Dónde está R? Aquí está la ramnosa y precisamente en esta ramificación, en este doblez, perdón, es donde al encontrarse la ramnosa se produce ese doblez. En las frutas, la mayoría de los grupos ácidos del ácido galacturónico están esterificados por metanol. El metanol puede perderse con relativa facilidad por hidrólisis ácida o enzimática, dejando el grupo ácido libre. El grado de esterificación de las pectinas está en función del porcentaje del resto de ácido galacturónico esterificado. Las pectinas se clasifican como de alto metoxilo cuando este porcentaje es superior al 50% o de bajo metoxilo cuando es inferior. Entonces, el ácido galacturónico está esterificado. Aquí hay una pectina de alto grado de metoxilo cuando su grado de esterificación es superior al 50%. Aquí está metilado o metoxilado la pectina. Estos puntos nos indican que hay más esterificación, por lo menos de un 60%. Y aquí menor al 40% o del 40%. Entonces es de bajo metoxilo. El contenido de pectina en diversos productos de acuerdo al porcentaje de peso seco es el siguiente. La cáscara de limón 35%, la cáscara de naranja 25%, igual que las infrutescencias de girasol, la remolacha azucarera un 20% y así podemos ver, por ejemplo, que en la uva que es de 0.6% en peso seco. Bueno, vamos a dejarle ahí
en otras sustancias pécticas. No sé si haya algo que comentar, jóvenes. Por cierto, yo creo que sería conveniente que ya les hiciera el primer examen. Ya me esperé de que me mandaran sus correos electrónicos para mandarles los apuntes. Entonces, posiblemente hoy o mañana les mande ya la parte de apuntes. Esta primera parte para que vayan estudiando y dentro de 8 días será el examen. Entonces, pues gracias a su correo personal es que van a recibir estos apuntes, ya sea hoy o mañana, de acuerdo a cómo tengo más clases. Sí, a lo mejor es mañana cuando les mande los apuntes. Entonces, no sé si hay algo que comentar más. Ahí, por cierto, el examen va a ser de lo que les mande el apunte. Yo creo que hasta que comiencen los carbohidratos, hasta el inicio de carbohidratos va a ser. Bueno, ya veremos, yo les indicaré de qué va a ser el examen. Ok, profe, entonces el examen sería para el siguiente miércoles. ¿Cómo? Entonces el examen sería el próximo miércoles, No. o sea, de mayo. Bueno, todo depende cuándo les mande los apuntes. Mañana Los estoy revisando todavía, adicionándole más cosas y quitándole algunas otras. Entonces estoy en ese proceso, pero yo se los mando, espero que hoy o mañana. ¿Sí? Entonces sí, si se los mando mañana, pues sería el próximo miércoles, de mañana en 8. Ok, profe, está bien. Ándele pues, jóvenes, nos estamos viendo. muchas gracias, profe. Profe, otra pregunta. ¿Cómo? Digo, una pregunta. ¿Con usted vamos a tener laboratorios presenciales? Posiblemente sí, aunque estoy pensando en mandarles todas las prácticas, aunque nada más hagamos una o dos, no sé cuántas me vayan a permitir. Yo había pedido hacer 3 prácticas por lo menos. Creo que el número de prácticas son 8, entonces yo pedí que fueran 3, pero como que me avisaron que iban a ser 2 nada más. Entonces les voy a mandar todo el manual a su correo personal precisamente y de ahí ya escogeremos algunas prácticas. ¿Sí? Entonces posiblemente sea presencial las prácticas. Ok, profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. Sí, hasta luego. Bonito día, profe, gracias. Sí, de nada, hasta luego.